Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y como siempre a nuestro querido Fútbol y Boxeo. En la continuidad de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Argentina le ganó 1-0 a su similar de Uruguay en un partido, por cierto, muy interesante para el análisis, no tanto en la etapa inicial, pero sí en el complemento, en donde llegó el momento de la definición. Decíamos, los dos llegaban con mucha expectativa de acuerdo a lo que eran los antecedentes en estas eliminatorias, fundamentalmente porque Uruguay había dado el campanazo en la rueda inicial, ganándole a Argentina nada menos que en la Bombonera, de manera categórica, absoluta, rotunda y sin ningún tipo de atenuantes. Sin embargo, a partir de allí el equipo de Bielsa evidentemente cambió de alguna manera el cauce por el que venía. Tuvo una Copa América bastante interesante, pero puntualmente después de la competencia internacional justamente se vio, si se quiere, una caída en la línea futbolística del equipo oriental. En la etapa inicial, la verdad, casi que no se agredieron. El partido fue soporífero porque, y debo confesar que cabeceé algunas veces, fue un partido, ¿cómo decirlo?, light, un partido bajas calorías, indudablemente, porque casi no se agredían. Los 30 minutos iniciales pertenecieron en cuanto al dominio territorial y del balón justamente al equipo de Bielsa, pero Argentina controlaba y neutralizaba todos los circuitos de juego, aquellos en donde en la gestación estaban Bentancur o Valverde o el propio de Rascaeta, que luego fue reemplazado justamente por De la Cruz. Quedó siempre muy aislado Darwin Núñez, muy buena figura, justamente, que diría excluyente en el partido de ida en la cancha de Boca, pero que hoy tuvo una actuación bastante opaca, al punto que fue reemplazado, se fue con cara de pocos amigos, mirándolo fijo a Bielsa. Evidentemente no le gustó y nada el cambio. Pero decíamos, Argentina con la sobriedad acostumbrada en su última línea, con los hombres en la mitad de la cancha que jugaron un partido, yo diría perfecto, insisto, primero neutralizando lo que proponía futbolísticamente Uruguay a partir, insisto, del dominio territorial y del balón, pero que dejó la impresión en el tramo final de la etapa inicial justamente que iba tomándole la mano al partido, que iba tomando las riendas, y de hecho tuvo algunas situaciones en donde inquietó a Roger. Insisto, una etapa inicial que mostró a un Uruguay algo más incisivo, Argentina algo cauteloso, si ustedes quieren, apostando al contraataque, a tratar de quitarle la pelota a Uruguay en determinados pasajes y mover la pelota como para poder ambientarse, si ustedes quieren, a este duelo frente a Uruguay, que lo tenía, insisto, como el gran protagonista en el inicio y que además con el apoyo de su público iba al frente, pero sin profundidad, sin claridad. La etapa complementaria fue, diría, diametralmente opuesta, porque allí sí el campeón del mundo mostró su estirpe, su oficio de campeón, más allá de todas las bajas que tuvo. Hablamos de Lautaro Martínez, hablamos naturalmente de su capitán, de Lionel Messi, que si ustedes quieren resienten el andamiaje o la postura habitual de este conjunto, nada menos que el gran goleador del Inter. Y ¿qué vamos a decir de Messi? No podemos agregar demasiado. Otras bajas fueron indudablemente valores de recambio, como por ejemplo el caso puntualmente de Montiel, es decir, no estábamos hablando de un titular inamovible. Sin embargo, los jugadores que actuaron en su reemplazo, fundamentalmente Thiago Almada, que terminó siendo, no solo por el gol, una de las mejores figuras del partido, conjuntamente con Julián Álvarez por su despliegue, por la entrega, y diría cada uno de los integrantes de este equipo que tuvieron un nivel parejo, casi de
7 puntos todos, ya iremos al análisis puntual de cada uno de ellos, pero indudablemente dejaron una muy buena prestación a lo largo de los 90 minutos. Y decíamos el conjunto de Scaloni, que en los segundos 45 minutos ya sí tuvo las riendas del partido, fue dominando a un rival que sorprendentemente tuvo un bajón futbolístico, tal vez físico. Recordemos que la mayoría de los jugadores de ambos equipos vienen de jornadas muy extenuantes, tomando en cuenta que están jugando miércoles y domingo casi de manera permanente, no solo en las ligas locales, sino también en la Champions. Pero la merma física que pude advertir, al menos a mi criterio, en Uruguay resultó verdaderamente llamativa, en donde la mitad de la cancha para el equipo argentino ya virtualmente era una zona de libre tránsito para poder generar acciones en donde terminaron transformando a Roget como la gran figura del elenco uruguayo y casi del partido. Creo que de no ser por el arquero oriental, seguramente las cifras de este partido hubieran sido algo más abultadas. De hecho, se lució en gran forma en una triangulación entre McAllister, Julián Álvarez, que lo habilitó a Thiago Almada por izquierda, remató y permitió el lucimiento de Roget, que respondió en gran forma, lo hizo luego en un remate de media vuelta de Giuliano Simeone. En definitiva, iba cargando Argentina, buscando la diferencia que naturalmente merecía y finalmente iba a conseguir con un Julián Álvarez disfrazado de alguna manera de un armador de juego, casi de un enganche, y fue tejiendo de alguna manera esta telaraña para gobernar el juego y que finalmente Thiago Almada defina con un magnífico remate desde afuera del área para colgarla de un ángulo y de un marquito, verdaderamente un gol estupendo, la ratificación de un futbolista que hoy está en el fútbol francés, pero que viene además de ser campeón nada menos de América con el Botafogo y que va confirmando por qué ha sido tempranamente convocado al seleccionado argentino. Recordemos que se trata también de un campeón del mundo que apenas jugó unos minutos en el Mundial de Qatar, pero que tiene la categoría, la jerarquía como para ser titular en cualquier momento en el equipo de Scaloni. Y de hecho me parece hasta podría ser el reemplazante ideal de Messi en caso de ausencia, y esto quedó de alguna forma ratificado hoy en un partido difícil, caliente, nada menos que frente a Uruguay y en el mismísimo Estadio Centenario. Decíamos, Roget fue la mejor figura que mostró Uruguay, con niveles y prestaciones bastante opacas, bajas, fundamentalmente de acuerdo a lo que se espera y la jerarquía de muchos de estos futbolistas, ¿sí? Sorprendentemente Valverde no fue el del Real Madrid, nada menos. De la Cruz, a quien tanto conocemos aquí en el fútbol argentino, no tomó las riendas del juego, no se hizo patrón y dueño del equipo. Darwin Núñez estuvo absolutamente aislado y, insisto, de no mediar una actuación como la que tuvo Roget, Argentina hubiera ganado por una diferencia aún mayor. Este Uruguay que fue muy tibio, que tiró centros en la etapa inicial, en donde apareció claramente la figura de Dibu Martínez con la solvencia de siempre. Hubo dos remates, uno en el primer tiempo de Rascaeta y el otro de Valverde desde afuera del área. Fue todo cuanto hizo Uruguay en materia ofensiva, bastante poco de acuerdo a lo que son sus antecedentes y lo que se puede esperar. En cuanto al conjunto argentino, por supuesto marcábamos la prestancia de siempre de Martínez en el arco, la seguridad que entrega. Lo mismo hicieron los laterales, tanto Molina como sobre todo Tagliafico, no tanto en la proyección en la jornada de hoy, pero sí mostrándose firmes, al igual que los centrales, el capitán Otamendi y puntualmente Cuti Romero, probablemente uno de los, sino el mejor central del mundo en este momento, al menos en cuanto a su nivel. En la mitad de la cancha seguro estuvo lo mejor
en cuanto a la gestación, a entender el partido, a jugarlo como se debía. Recordemos además que varios futbolistas estaban amonestados con el riesgo de perderse el próximo cotejo frente a Brasil y sin embargo jugaron en puntas de pie. Verdaderamente lo de McAllister, lo de Enzo Fernández, fundamentalmente el trabajo de Paredes con la jerarquía que por supuesto le conocemos, y qué hablar desde luego de Thiago Almada, que además de un golazo entregó su despliegue, gambeta, la claridad para encontrar los huecos y jugar a las espaldas de los mediocampistas de Uruguay, en donde se fue transformando en gran figura, asociándose con Julián Álvarez, el despliegue de siempre, un jugador de una categoría superlativa indudablemente, y que está, ¿por qué no?, entre lo más granado del fútbol mundial en este presente. Fue bueno también el aporte de Giuliano Simeone en cuanto a su despliegue, a buscar, a pelear, a quererla siempre. Y la nota de color, de alguna manera, si ustedes quieren, tiene que ver con la expulsión. Una jugada que es para pensar, ¿no? La de Nico González, porque Hernández viene desde el lado ciego, es imposible que pueda verlo, le dio una patada en la cabeza. Pero me parece que allí sí debiera juzgarse, si ustedes quieren, la intención. Para el campeón del mundo, las ausencias marcadas, notorias del capitán, de Leo Messi y Lautaro Martínez, fueron realmente disimuladas en un partido de los bravos. Argentina no juega demasiada competencia o cotejos amistosos con seleccionados de gran envergadura, sobre todo los europeos. Para medirse fundamentalmente están en este lado del mundo Uruguay y Brasil. Los dos vienen en simultáneo y Argentina, de alguna forma, con este triunfo a domicilio allí en el Estadio Centenario, no solo se redime de la derrota en la Bombonera, sino que virtualmente logra el pasaje al próximo Mundial, porque justamente Uruguay va a jugar frente a Bolivia en la próxima jornada, en la altura, y allí veremos qué pasa con este Uruguay que está resignando posiciones, ha quedado en la sexta ubicación, en tanto el seleccionado argentino se cortó en la tabla de estas eliminatorias, y con tan solo una unidad, o que no gane Bolivia, obtendrá el pasaje al próximo campeonato del mundo. De hecho, bien podría ocurrir el martes que salga a la cancha para enfrentar a Brasil, justamente ya clasificado a la próxima Copa, y allí tener la posibilidad de defender la corona. La cita, como dijimos, el martes próximo en el Estadio Monumental frente a Brasil, un Brasil que le ganó agónicamente a Colombia, un cotejo que hasta casi debió o bien pudo perder, y que lo ganó en el final con ese gol que marcó Vinicius con un desvío parcial que descolocó a Camilo Vargas. No es ningún cuco, ¿sí? Argentina, con todo su oficio, con toda su categoría de campeón, independientemente de quienes jueguen, sigue mostrando su estirpe y la confiabilidad de un equipo sólido que sabe qué quiere en la cancha, que sabe siempre qué es lo que hay que hacer. Es más, en honor a la verdad, en el segmento final del partido, el mismo casi no se jugó, y allí por caso fue una de las demostraciones de la sabiduría, de lo que tiene este equipo para entregar. Amigas, amigos, vamos cerrando este contenido, invitándolos en el final a que se suscriban, que nos acompañen aquí en nuestro canal. Dejen también sus comentarios, por supuesto, si lo desean. Les pedimos un like, un pulgar para arriba, ¿sí? Dennos un me gusta, si el algoritmo se mueve, baila, le muestra a más personas nuestro material y nos hacemos, si se quiere, un poquito más conocidos. Nada más, amigos, muchas gracias y los esperamos la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.